Ahora, hermanos, vamos a tener una presentación. Vamos a pedirle a los Mancina que pasen. Póngase de pie una vez más, hermanos. Y vamos a orar. Vamos a dar la bienvenida en esta mañana formalmente a Eliana. Dice la palabra del Señor: y le presentaban niños para que los tocasen. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Extienda su mano hacia acá, hermanos. Y vamos a orar por Eliana Zoe Mancina. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, por esta pequeñita. Y Dios mío, gracias porque tú cuidaste, Señor, a Kimberly. Gracias porque tú bendeciste a Esteban. Gracias, Señor, por todo. Y ahora, Dios mío, esta pequeña, Señor, la presentamos en tu, Señor, en tu presencia, Dios. Señor, siempre, Dios mío, nos acordamos del texto que dice: toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Y esta, Señor, sin duda es una buena dádiva, Señor, es un regalo perfecto para mis hermanos. Yo te pido que tú los bendigas a ellos, que los guardes, Padre Celestial, que los ayudes para que puedan educar a esta niña en tus caminos, Señor. Dios mío, de acuerdo, Señor, a tu voluntad. Y desde ya, Señor, te pedimos que tú la empieces a bendecir y te empieces a manifestar, Señor, en su vida. Gracias, Padre, gracias, gracias. Bendice a Esteban, bendice a Kimberly, a toda la familia, oh Dios, y que toda la familia e iglesia podamos siempre estar intercediendo por todos estos niños, para la gloria de tu santo nombre, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Un aplauso, hermanos, al Señor. Y este es el certificado de presentación para Eliana Zoe Mancina. Amén. Amén. Así como están, hermanos, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta mañana una vez más, ahora, Señor, por tu presencia, una vez más, por tu Espíritu, Señor. Y te dimos, Señor, ahora, Dios mío, que tú nos des de tu gracia, ahora que vamos a meditar en tu palabra. Yo te pido, Señor, que pongas quietud en cada persona, que, Dios mío, podamos poner atención a lo que tú quieres, Señor, enseñarnos en esta mañana. Ayúdanos, Señor, para que todos nuestros sentidos, Señor, estén, Dios mío, atentos, y que tú puedas hablarnos, Señor, y más que nada nosotros podamos recibir lo que tú tienes para nosotros, para la gloria de tu santo nombre, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Como ustedes saben, hermanos, hemos estado estudiando el libro de Filipenses. Lo suspendimos unas semanas por varias cosas, por el aniversario y todo, pero ya volvimos una vez más. Y en esta mañana, hermanos, vamos a ver, el tema de esta mañana es: la felicidad se puede aprender. La felicidad se puede aprender. Hay muchas personas, hermanos, que piensan que la felicidad es simplemente una cuestión de suerte. Creen que si eres feliz es porque tienes suerte. Tal vez tienes circunstancias felices y así que por eso eres feliz. Pero en realidad, hermanos, vamos a ver en esta mañana que la felicidad se puede aprender. Hay ciertas cualidades, hermanos, que si nosotros las aprendemos, de alguna manera vamos a incrementar nuestra felicidad. Y esta mañana esta palabra es muy, muy importante para nosotros, porque hemos estado hablando de cómo nosotros, qué tenemos que hacer para no perder ese gozo, muchas cosas. Pero ahora, hermanos, vamos a hablar
¿Qué podemos hacer si tal vez decimos que yo no soy feliz y por más que me esfuerzo? Bueno, ¿cómo podemos aprender realmente a ser felices? Ahora, quizás, a lo mejor no hemos escuchado mucho esto, pero fíjate, por ejemplo, si nosotros hiciéramos 2 columnas aquí, ¿verdad? 2 columnas, imagínate eso. La columna de la felicidad y la columna de la infelicidad. Imaginemos, ¿verdad? Estas cosas. Y alguien te preguntara, ¿en qué columna va la impaciencia? Bueno, la impaciencia iría en la columna de la infelicidad. La gente impaciente, ¿verdad?, tiende a ser infeliz, o sea, no es feliz. Y entre más paciente seas, si aprendes paciencia, vas a ser feliz en la vida. Por ejemplo, la crueldad, ¿verdad?, esta iría lógicamente en la columna de la infelicidad. La bondad iría en la columna de la felicidad. Y podríamos hacer una lista completa. Por ejemplo, si yo soy arrogante, voy a ser infeliz. Pero si soy humilde, voy a tender a ser más feliz. Así que lo que vamos a ver en este día, hermanos, es que vamos a ver 4 cualidades muy importantes que necesitamos construir en nuestra vida. O sea, la felicidad es un asunto muy importante y si quieres realmente ser feliz, tienes que construir estas cosas en tu vida. Quiero leerles, hermanos, el pasaje que nos ocupa hoy y lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Es Filipenses 2, del 19 al 30. Dice lo siguiente, dice: espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Ahora, déjenme detenerme un poquito para recordarles un poco los antecedentes. Pablo, hermanos, está preso en Roma. Él está escribiendo una carta a una iglesia que inició en Grecia, específicamente en la ciudad de Filipos. Esos hermanos le enviaron una ofrenda mientras estaba en prisión, esperando apelar su ejecución ante el César de Roma, quien entonces era Nerón, el César. Pablo está escribiendo a los filipenses. Este libro, hermanos, en realidad es una carta de agradecimiento. Es una carta de agradecimiento por el apoyo financiero de los filipenses. Entonces, en medio de esta carta da algunos datos personales. Así que voy a leer otra vez. Dice: espero que en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo también cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Verso 20. No tengo a nadie más que, como él, se preocupe de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Así que espero enviárselo tan pronto como se aclaren mis asuntos, y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. O sea, en otras palabras, Pablo dice: espero salir de esta cárcel, regresar a Filipos y verlos. Luego el verso 25 dice: ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo, ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Hermanos, a primera vista, no parece ser un pasaje muy profundo ¿verdad? Pablo habla de 2 hombres que están con él en Roma, que va a enviar de vuelta a Grecia. Entonces, cuando leemos esto, tal vez podríamos nosotros preguntarnos: ¿por qué Dios incluyó esto en la Biblia? ¿Por qué está ahí? Es solo una nota personal acerca de dos hombres de la iglesia de Filipos, que la iglesia de Filipos conoce y que Pablo conoce y que han ayudado a los demás. Podemos pensar que este es uno de esos pasajes en la Biblia que tal vez nosotros los leemos rápido, ¿verdad?, para después ir a algo más importante, a cosas más importantes. Pero si lo hiciéramos de esa manera, hermanos, estaríamos equivocados.
Porque la Biblia dice que todo en la Biblia está escrito para enseñarnos, ¿verdad? Para darnos algún ejemplo. Y en este pasaje, hermanos, que acabamos de leer, están los ejemplos de las 4 cosas que debemos construir en nuestra vida si queremos ser realmente felices. Si queremos, hermanos, vivir felices constantemente. 4 ejemplos que vamos a ver en la vida de estos 2 hombres llamados Timoteo y Epafrodito. Otra vez, ¿verdad? Pablo quiere enviar 2 hombres que están con él en Roma mientras está en la prisión a la iglesia de Filipos. El verso 18 dice, voy a enviarles a Timoteo. En el verso 25 dice, voy a enviarles a Epafrodito, quien es miembro de su iglesia. Ahora, vean esto, Pablo pone a estos 2 hombres como modelos a seguir. Por ejemplo, en el verso 20 dice ahí, está en su bosquejo, dice, no cuento con nadie como Timoteo. Hermanos, voy a detenerme un poco aquí. Si Pablo, hermanos, el apóstol que escribió, vamos a decir, la mayor parte del Nuevo Testamento, él dice, no conozco a nadie como Timoteo. Es mejor que pongamos atención a este hombre. Fíjese, no lo está diciendo cualquier personaje, lo está diciendo Pablo. 2 de los libros, hermanos, en la Biblia están dirigidos a este hombre, 1 y 2 de Timoteo. Así que es un personaje muy importante. Y Pablo dice, no tengo a nadie como él. Luego dice sobre el otro nombre, Epafrodito, verso 29, recíbanlo, honren a los que son como él. Pablo entonces dijo que enviar a estos hombres iba a traer felicidad. Dice en el verso 19, para que también yo cobre ánimo. O sea, en otras palabras, Pablo dice, para que yo sea feliz. Luego en el verso 28 dice, para que ustedes se alegren, o sea, puedan ser felices. Luego en el verso 28 también dice, y yo esté menos preocupado. Así que lo que sea que estos hombres estaban haciendo y de cómo estaban viviendo, hacía que Pablo cobrara ánimo, los filipenses se alegraran, ¿verdad? Estuvieran felices y Pablo estuviera menos preocupado. Hermanos, y eso es lo que Dios quiere para nosotros, hermanos. Dios quiere que cobremos ánimo, Dios quiere que seamos felices y que estemos menos preocupados. Así que vamos a ver este pasaje porque nos va a enseñar cómo podemos aprender, hermanos, a ser felices. Porque el tema es la felicidad se puede aprender. Entonces, este pasaje entonces nos enseña que hay 4 cualidades que debemos tener en nuestra vida para que nuestra felicidad aumente. Y la felicidad de la gente que nos rodea también aumente. Número 1, si quieres ser feliz, tienes que aprender esto, escribe. Tienes que aprender a cambiar tu enfoque hacia los demás. Esa es la primera cosa. Si queremos ser felices, tenemos que cambiar el enfoque de nosotros hacia los demás. Tengo que preocuparme por las necesidades de quienes me rodean. Tengo que preocuparme por las personas que están a mi lado, más que por mí mismo. Si todo lo que pienso es en mí, yo todo el tiempo, voy a ser una persona miserable. Entonces, si quiero realmente ser feliz, tengo que cambiar mi enfoque. Dejar de enfocarme en mí y enfocarme en los demás. Ahora, esto, como hemos dicho en todo este libro, esto es contracultura, porque nadie realmente en la cultura te va a enseñar eso. En la cultura de hoy te dicen tú, primero tú, después tú y después tú. Y muchos dicen primero yo, después yo y siempre yo. Y eres infeliz, no eres feliz. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestro enfoque. Pablo, hermanos, pone a Timoteo como ejemplo de esto. Versículos 20 y 21 dice, no cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses. Hermanos, no hay mucha gente que esté cuidando los intereses de los demás. No son muchos. O sea, la mayoría de la gente está cuidando sus propios intereses. O sea, de forma natural, hermanos, tendemos a cuidar nuestros propios intereses. Note la frase donde dice, no cuento con nadie como Timoteo. En otras palabras, hermanos, la gente desinteresada no es muy
no es muy usual, o sea, es inusual esto, muy inusual. No hay nadie como Él. Él dice, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. O sea, posiblemente pueda haber gentes, ¿verdad?, que se preocupen, que fingen interés en ustedes, le está diciendo, pero genuinamente se preocupa. Otra traducción dice, Él realmente se preocupa por ustedes. Entonces, lo que estamos hablando aquí es una cuestión de enfoque. Entonces, la primera clave para la felicidad es que tienes que cambiar tu enfoque de ti mismo hacia otras personas, cuidar de otros. Hermano, la pregunta es, ¿hacemos esto de manera normal? ¿Normalmente hacemos esto, hermanos? Eso es algo que tenemos que aprender a hacer. Hermanos, tenemos que admitir que muchas veces, hermanos, perdemos oportunidades de ayudar a las necesidades de la gente que amamos. A veces perdemos oportunidades de ayudarles porque no estamos prestando atención. Nos perdemos a veces completamente. ¿Cuántas veces de nosotros, muchos tal vez hemos hecho esto, que nos perdemos de ayudar a las necesidades de la gente porque no estábamos poniendo, nuestra atención estaba en nosotros, el enfoque estaba en nosotros, no en ellos. Filipenses 2:4, ya vimos este versículo la semana pasada, dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Hermano, cuando hacemos esto, vamos a descubrir que vamos a ser más felices. Entonces, la conclusión, hermanos, en todo lo que la cultura nos enseña, es a prestar atención acerca de nosotros mismos, como dije. Así que tengo que cambiar intencionalmente el enfoque si quiero ser feliz. El enfoque de mí hacia otras personas. Es la primera cosa que nos está enseñando aquí la palabra y que está modelando Timoteo. No hay otro como él que se preocupe genuinamente. Eso es algo que tenemos que aprender. Si no lo estamos haciendo, tenemos que hacerlo. Vamos a ser más felices cuando nos desenfoquemos en nosotros. La semana pasada, no sé si hace 2 semanas, yo decía que esa es una cura tremenda para la depresión. Hay mucha gente que siempre vive deprimida. ¿Saben por qué? Porque todo el enfoque está en ellos. Yo, a mí me pasa, a mí esto. Pero si tan solamente esa gente cambiara su enfoque y se enfocara en alguien más, o sea, se preocupara por las necesidades de alguien más, se le iría inmediatamente a la depresión. Esa es una manera buena de sacar eso. Entonces, tenemos que cambiar nuestro enfoque. Número 2, si quieres aprender a ser feliz, tienes que convertirte en alguien en quien la gente confíe. Esa es la segunda cosa que tenemos que aprender. Si realmente queremos aprender a ser felices, tenemos que aprender a convertirnos en gentes en quien otras personas confíen. Es obvio, hermanos, que entre más gente confíe en ti, más feliz vas a ser. Así que aquí tenemos otra cualidad que podemos aprender. Si aprendemos, hermanos, a ser dignos de confianza, si aprendemos a ser confiables, constantes, si desarrollamos ese estilo de vida, hermanos, vamos a ser mucho más felices. Pablo vuelve a usar a Timoteo como ejemplo de esto. Verso 22 dice, pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es. Como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia, o sea, del Evangelio. O sea, lo que Pablo está diciendo es esto, hermanos. He visto a este hombre en acción. He visto a Timoteo en acción. Lo he visto en toda clase de circunstancias. Y él dice, este hombre, Timoteo, es verdadero, es legítimo, es genuino. Es digno de confianza. O sea, puedes confiar con este hombre. Hay una traducción, hermanos, que dice, la Nueva Biblia Latinoamericana dice, ustedes conocen los probados méritos de Timoteo. Hermano, ¿cómo estamos en esto, hermano? ¿La gente sabe qué clase de persona eres? ¿Eres confiable? Porque si lo eres, entonces vas a experimentar mayor felicidad. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que cuando, por ejemplo, queremos un crédito, queremos un préstamo y vamos al banco, lo primero que hacen, para darnos un dinero, lo primero que hacen es checar nuestro crédito, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Si realmente somos buenos pagadores, qué historial tenemos, ¿verdad? Pueden confiar ellos en que vamos a darles ese dinero.
hacen una verificación de crédito antes de que nos puedan dar el dinero. Y quiero decirte algo, hermanos, en nuestra vida, cada momento, o sea, no solamente los bancos, sino que todos a nuestro alrededor constantemente están haciendo una verificación de crédito sobre nosotros. ¿Eres lo que dices que eres? ¿Eres auténtico? ¿Eres confiable? Entonces, si queremos ser felices, hermanos, tenemos que aprender a ser confiables, dignos de confianza. Ahora, ¿cómo desarrollamos una reputación de confiabilidad? Dos cosas. Quiero que las escribas. En primer lugar, tengo que vivir con integridad. Tengo que vivir con integridad. Lo primero, lo que quiero decir es que con esto es de que me aseguro de que mis acciones concuerden con mis palabras. No me comporto de un modo y vivo de otro. Integridad, hermanos, no significa que seas perfecto. O sea, eso no significa integridad. Si la perfección fuera necesaria para la integridad, ninguno tuviera integridad porque nadie es perfecto, hermanos. Todos fallamos. Pero ser íntegro significa que lo que ves en mí es lo que soy. O sea, nada más así. O sea, lo que tú ves es lo que recibes. Lo que tú ves es lo que soy. Me aseguro de que mis acciones coincidan con mis palabras. No digo una cosa y hago otra. No me comporto en un lugar de una manera y otro lugar de otra. No soy en la iglesia de una manera y en mi casa de otra. O sea, eso es integridad. Proverbios 25:13 dice, tan refrescante como apagar tu sed con un vaso de agua fresca es contar con un amigo en quien puedes confiarle un mensaje. Fíjense qué tremendo, cómo lo dice esta versión, ¿verdad? Tan refrescante como apagar tu sed con un vaso de agua fresca. Así de sabroso, ¿verdad? Es contar con un amigo en quien puedes confiarle un mensaje. Entonces otra vez la pregunta, ¿puede la gente confiar en nosotros? ¿Somos dignos de confianza? Si lo somos, hermanos, vamos a ser personas felices, porque entre más la gente confía en ti, más feliz vas a ser. Proverbios 28:20 dice, la persona digna de confianza obtendrá gran recompensa. Entonces estoy hablando, hermanos, de que la felicidad se puede aprender. Y Pablo nos está dando dos personas, nos pone como ejemplo a dos personas que moldean esos ciertos principios importantes en esto. De Timoteo aprendemos que si queremos ser felices, tenemos que aprender a cambiar nuestro enfoque y convertirnos en personas dignas de confianza. ¿Cómo desarrollamos eso? En primer lugar, ¿verdad? Tenemos que vivir con integridad. Número 2, escribe esto, tengo que cumplir mis promesas. Es la segunda cosa. Cumplir mis promesas. Salmo 15:4, hablando de un hombre íntegro, dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambian. Jurando en daño suyo, fíjese. ¿Qué significa eso? Significa que cumplo una promesa y aunque sé que me va a costar más de lo que estaba pensando que iba a costar, aún conservo mi promesa. Dije que te lo daría en tal precio y lo voy a cumplir. Voy a hacerlo porque yo cumplo con mi palabra y voy a cumplir mi promesa, no importa cuánto cueste. Entonces, hermanos, si quiero ser feliz, tengo que primero cambiar el enfoque de mí mismo. No es acerca de mí. Y en segundo lugar, tengo que ser alguien en quien la gente tenga confianza. Y vemos esto en Timoteo. Ahora, número 3, si quieres ser feliz, número 3, tienes que aprender a trabajar con otros o a trabajar en equipo. En otras palabras, ser un buen compañero, tener una buena actitud con tus compañeros de trabajo. Y ¿saben qué, hermanos? Eso no te enseñan eso. La mayoría se dice que la mayoría de los niños no aprenden eso en sus hogares. Tampoco lo aprendes en la escuela. Pero debes aprender cómo trabajar bien con los demás, cómo trabajar en equipo. Por cierto, ¿verdad? Los padres que están aquí, que tienen niños pequeños, estas son 4 cosas que vamos a ver esta mañana que tienes que enseñarle a tus hijos. Si tú quieres que tus hijos sean felices, tienen que aprender a ellos a cambiar el enfoque de ellos mismos, tienen que aprender a convertirse en alguien confiable, tienen que aprender a trabajar en equipo. Ahora, ¿de qué estoy hablando aquí? Estoy hablando de la habilidad, otra vez, ¿verdad?, de ser miembro de un equipo, la habilidad de la colaboración, la habilidad de trabajar en grupo.
Si no sabes trabajar con otras personas, vas a ser muy infeliz la mayor parte de tu vida. Porque muchas de las gentes con las que nosotros trabajamos son diferentes a nosotros. Ahora, ¿qué necesito hacer? Dos cosas. Escribe, en primer lugar, necesito aprender a cooperar. Esto no es algo que se hace automáticamente. Es una cualidad que se tiene que aprender. Y Pablo entonces muestra al segundo hombre, que es Epafrodito, como un ejemplo de esta cualidad. Él dice en el verso 25, dice, ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito. Por cierto, cuando estaba pensando en este nombre, ¿verdad? Si tal vez alguien va a tener un hijo, puede pensar en ponerle Epafrodito, ¿verdad? Bueno, dice, antes de enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Recuerda, hermanos, que este es el hombre que la iglesia de Filipo envió con una ofrenda, un regalo financiero, un apoyo de dinero, un regalo financiero para ayudar a Pablo mientras estaba en prisión en Roma. Pablo dice, él es mi hermano, mi colaborador y mi compañero de lucha. O sea, ha trabajado y ha luchado a mi lado. En otras palabras, Pablo está diciendo, este hombre sabe cómo trabajar en grupo. Este es un hombre que sabe cómo trabajar con otras personas. Ahora, entre mejor aprendamos esta habilidad, hermanos, más felices vamos a ser en la vida. Porque la mayoría de la gente, hermanos, es diferente a nosotros. Y si no sabemos trabajar con gente diferente a nosotros, entonces nos alejamos de la mayor parte de la gente. Y eso también, hermanos, eso en todos lados es. En la mayoría de los lugares, hermanos, la gente, especialmente viviendo en este país, por ejemplo, en la iglesia, pues aquí habemos de muchas nacionalidades, ¿verdad? Y si no nos aprendemos a llevar bien y a trabajar bien, o sea, tal vez en un país donde todos son pues del país, pues tal vez sería más fácil, pero aquí tenemos diferentes caracteres, diferentes formas de ser, de pensar, de hablar incluso, de todo. Entonces tenemos que aprender a trabajar con todos. No es que yo no me junto con tal vez los mexicanos, o no, a mí no me gusta trabajar con los salvadoreños o con los guatemaltecos. No, hermanos, aquí estamos con todos y tenemos que aprender a llevarnos con todos. Es una cualidad que tenemos que hacer porque la mayoría de las veces la gente alrededor de nosotros es gente diferente. Entonces, si no sabemos cómo trabajar con ellos, vamos a alejarlos de nuestra vida. Ahora, Pablo usa aquí en este pasaje 3 metáforas relacionales. Son condiciones de trabajo en equipo. Fíjense lo que él dice. Dice, es mi hermano, es mi colaborador y mi compañero de lucha. O sea, lo que Pablo está diciendo aquí es que somos una familia, somos una comunidad y estamos en una lucha. O sea, somos una familia. En primer lugar, dice, es mi hermano. Hermanos, la iglesia es la familia de Dios. Eso significa, hermanos, que cada uno de nosotros estamos relacionados. O sea, si tú conoces al Señor, los que están sentados a tu lado, hermanos, son tus hermanos y hermanas. Por eso es que, verá, nosotros todavía usamos eso, hermano. Hay muchas iglesias donde ya no usan ese término. Hermano, ¿cómo está, hermano? Ya no lo usan, pero somos hermanos. Y la iglesia primitiva por muchos años usaron siempre eso. Por eso se conocen como los hermanos, ¿verdad? Porque en realidad somos una familia, ¿verdad? Entonces, hay muchos pasajes en la Biblia, hermanos, donde donde se utilizan términos familiares para referirse a la iglesia. Somos una familia. Luego, en segundo lugar, somos una comunidad. Dice Pablo que es su colaborador, o sea, somos compañeros de trabajo, trabajamos juntos, servimos juntos, se nos han dado las mismas tareas, tenemos una misma gran comisión, tenemos el mismo objetivo común. Entonces somos una familia, somos una comunidad y en tercer lugar estamos en una batalla, en una misma batalla. Dice Pablo, mi compañero de lucha. O sea, como cristianos, hermanos, estamos en una batalla y todos tenemos el mismo enemigo, ¿verdad? Satanás. Y tenemos que apoyarnos mutuamente, tenemos que defendernos el uno al otro, tenemos que alentar a los demás. Y quiero decir, hermano, la mejor manera que podemos hacer esto es estar en un grupo pequeño.
O sea, por eso siempre vamos a hacer énfasis en que tú tienes que estar en un grupo pequeño porque es la mejor manera de hacerlo, ¿verdad? Es a donde podemos aprender a ser una familia, una comunidad, cooperar unos a otros y luchar unos por otros, ¿verdad? El mejor lugar donde podemos aprender así esto es en un grupo pequeño. Nos apoyamos, nos defendemos y nos alentamos, hermanos, unos a otros. Ahora, no solamente necesitamos aprender a cooperar, sino que en segundo lugar, ¿verdad? En este punto necesito aprender a ser considerado. Si voy a trabajar en equipo, ¿verdad? Tengo que ser cooperativo, pero también tengo que considerar a los demás. ¿Qué es ser considerado? ¿Qué es ser considerado? Ser amable, preocuparse, aprender a comprender a los demás. Otra vez Pablo pone a Epafrodito como ejemplo. Versículo 26 dice, lo envío, hablando de Epafrodito, porque desde hace tiempo tiene deseo de verlos y se afligió mucho. O sea, eso se le llama tener consideración. O sea, está preocupado, no por las aflicciones de él, sino que por las de los filipenses. Dice, se afligió mucho cuando ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Hermanos, aquí vemos dos ejemplos de lo que es la consideración. Pablo está siendo considerado por la preocupación que tiene su compañero Epafrodito. Y Epafrodito está siendo considerado, ¿verdad?, por la preocupación que los filipenses tienen acerca de él. Habían oído que Epafrodito, de camino a Roma, se había enfermado y casi murió. O sea, temían que su amigo hubiera muerto. Y dice, quiere regresar y asegurarles que está bien. O sea, hermanos, esta es una clave para la felicidad. Entre más considerados aprendamos a ser, hermanos, con las necesidades de los demás, con las dudas de los demás, con los miedos de los demás, hermanos, entre más considerados seas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, más feliz vas a ser en tu familia, más felices vamos a ser. Entonces, si eres considerado, vas a tener una familia feliz. Cuando hablamos de matrimonios, ¿verdad?, a veces nosotros solamente, es que yo soy el que sufro, tú no sabes. Casi siempre, ¿verdad? A veces, yo soy el que... Pero hermanos, tenemos que ser considerados también. Tenemos que ver por las necesidades del otro también, no solamente por las mías. Y de esa manera somos felices. Mira de Corintios 1:10, fíjense es lo que dice. Les pido que se unan nuevamente en torno a las mismas ideas y a los mismos propósitos. O sea, en otras palabras, hay un paráfrasis de esto que dice, debes aprender a ser considerado con nosotros, cultivando una vida en común. O sea, dice el texto que debemos unirnos en torno a las mismas ideas y a los mismos propósitos. O sea, cultivar una vida juntos en común. ¿Y cómo se hace eso, hermanos? A través de la consideración. Tenemos que ser considerados, por ejemplo, con el efecto de nuestras palabras y de nuestras acciones. A veces, hermanos, hablamos solamente por hablar, ¿verdad? Hacemos alguna acción y de momento es que tal vez mucha gente dice, solamente digo lo que pienso. Pero hermanos, hay muchas cosas que no deberíamos decir. Tal vez usted las piensa, pero no deberíamos decir porque podemos dañar a alguien. Y usted, hermanos, si está aprendiendo a ser considerado, se va a dar cuenta cuando hace o dice algo que no está bien. Dice, dije esto, no estaba bien. Y tal vez usted puede buscar a la persona y decir, ¿sabes qué? Te dije esto, perdóname porque yo sé que no tenía que decir. Entonces, qué bueno es hacer esto, hermanos. O sea, antes de hablar, deberíamos de pensar cómo afecta esto a alguien más. Pero eso viene de ser considerados. Y cuando somos considerados, hermanos, vamos a ser más felices. Pablo tiene otro ejemplo, en 1 Corintios 10:33. Dice, no hago solo lo que es mejor para mí, hago lo que es mejor para otros a fin de que muchos sean salvos. O sea que esto es ser considerados, ¿verdad? No solamente lo que es mejor para mí, sino que para otros, ¿verdad?, a fin de que sean salvos. Entonces, hermanos, tenemos que ver esto. Si queremos ser felices, si queremos aprender, ¿verdad?, a ser felices, en primer lugar tengo que cambiar mi enfoque, o sea, de mí hacia las personas. En segundo lugar, tengo que convertirme en una persona en que la gente confía, ¿verdad? Una persona que cumple sus promesas, ¿verdad? Luego,
tengo que aprender a ser considerado en la casa, en el trabajo, en la comunidad. Esto va a aumentar mi felicidad. Y en cuarto lugar, hermanos, si genuinamente quiero ser feliz en la vida, tengo que aprender a vivir por las cosas, eso es importante, por las que valga la pena morir. Tengo que aprender a vivir por cosas por las que valga la pena morir. Hermanos, la mayoría de la gente le da prioridad a cosas que no valen la pena. Mucha gente se desvive por vivir por cosas que no valen la pena. Un hombre dijo: subí por la escalera del éxito, pero cuando llegué a la cima me encontré que estaba apoyada contra la pared equivocada. Hermano, muchas veces nos comprometemos en grande por causas que son pasajeras. Cuando pensamos, hermanos, en cosas a las que estamos dando nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros pensamientos, nuestro dinero, tenemos que preguntarnos: ¿cuánto va a importar esto dentro de 5 años? ¿Cuánto va a importar esto dentro de 10 años, dentro de 1000 años? O sea, ¿qué va a importar? O sea, ¿realmente va a importar esto? El mejor uso, lo hemos dicho muchas veces, que podemos dar a nuestra vida es usarlo, hermanos, en lo que perdura. Necesitamos vivir por algo por lo que valga la pena morir. Escuche esto, hermanos, necesitamos vivir por algo por lo cual valga la pena morir. Pablo termina con estas palabras acerca de Epafrodito, versos 27 y 30, dice: es cierto que estuvo enfermo, hablando de Epafrodito, e incluso a punto de morir, pues arriesgó su vida. O sea, eso es vivir por algo que vale la pena morir. Arriesgó su vida por la obra de Cristo y estuvo al borde de la muerte mientras hacía por mí lo que ustedes no podían desde tan lejos. O sea, él dice, él hizo por mí lo que ustedes, ¿verdad?, mis amigos que estaban en Filipos, no podían hacer de tan lejos. Déjeme darle 2 antecedentes de esto. Pablo está preso en Roma, la iglesia de Filipos está en Grecia, son como 800 millas. La iglesia de Filipos decide enviar un paquete a Pablo en la prisión. En ese tiempo allí no hay aviones, no hay trenes, no hay automóviles. Y se encuentra otra vez Filipos a 800 millas. Y hay solo una manera en que puede llegar a Roma, y es caminando. O sea, vas a hacer 800 millas a pie para entregar esta ofrenda que los filipenses le envían a Pablo, y lo envían por medio de Epafrodito. Epafrodito, un miembro de esta iglesia, digamos, él se da de voluntario, él dice: yo quiero ir, yo voy a ir. Yo caminaré 800 millas contra viento y marea, a través de ladrones, asaltantes, luchando contra todo, ¿verdad? Yo caminaré 800 millas solo para llevar este regalo de nuestra iglesia a un hombre que está en la cárcel a 800 millas de distancia. Entonces dice que arriesgó su vida. En estas 800 millas, fíjense, a pie, para llevar esta ofrenda a Roma, no dice qué tiene, ¿verdad? No dice qué tipo de enfermedad o qué le pasó, sino que se enfermó y casi murió. Eso es por lo que todos estaban preocupados, que casi murió, pero a pesar de todo esto, él termina su misión, termina lo que había iniciado. O sea que porque él sabía, hermanos, él estaba viviendo por algo por lo cual valía la pena morir. Y él atravesó por todo esto, hermanos, pero él cumplió con lo que había iniciado. La pregunta para mí es, o para nosotros, es: ¿qué compromiso que has hecho aún no has terminado? ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si Epafrodito, cuando cayó enfermo, hubiera dicho: bueno, me voy a dar por vencido, me regreso a Filipos? Él no hubiera completado su misión. Entonces la pregunta es: ¿qué compromiso habremos hecho nosotros que no hemos cumplido? Hace algún tiempo, ustedes se acuerdan, comenzamos este proyecto de vida que hemos llamado Edificando un Futuro de Bendición. Y luego hicimos algunos compromisos, ¿se acuerda? Con respecto a nuestra salud, con respecto a nuestras finanzas, etcétera, ¿verdad? Entonces la pregunta es: ¿cuántos de esos compromisos necesitamos completar?
Ahora, en segundo lugar, hay otra pregunta. ¿Es tu compromiso con Cristo lo suficientemente profundo para causar que arriesgues tu vida? ¿Es así de profundo? Por esta razón, hermanos, Timoteo y Epafrodito son personas como muy raras, por decir así. No hay mucha gente así. Hermanos, si por ejemplo aquí, ¿verdad?, alguien le pidiéramos a alguien que caminara 800 millas para entregar un regalo, yo no sé si alguien de aquí lo haría, ¿verdad? Porque no hay muchas personas como este hombre. Él dijo, lo voy a hacer, voy a caminar todo ese trayecto para llevar un regalo a un hombre en necesidad. No hay mucha gente, es raro. Es por eso que la Biblia dice que debemos de honrar a hombres como estos. Hermanos, Dios nos va a llamar a nosotros a que desempeñemos algún papel que Él quiere que nosotros hagamos, tal vez a través de esta iglesia. Y hermanos, nosotros tenemos que estar dispuestos y tal vez decirle al Señor, Señor, ayúdame, Señor. Señor, úsame a mí. Y tal vez te cueste, tal vez, como por ejemplo ahorita algunos están en un ministerio, ¿verdad? Y yo sé que están luchando, algunos tal vez están dando clases, qué sé yo, están luchando. Pero hermanos, yo creo que eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Porque hermanos, ese es el secreto de la felicidad. Hermanos, la felicidad, ¿verdad?, no proviene pues de estar cómodo solamente, sino que la felicidad, hermanos, proviene de anteponer el servicio a la seguridad. Y Dios, hermanos, bendice a los que sirven. Incluso, hermanos, cuando es inconveniente, cuando es incómodo. Pero si nosotros lo hacemos y cumplimos nuestros compromisos, hermanos, Dios nos va a bendecir y vamos a ser más felices. Quiero terminar, hermanos, mostrándoles el secreto de Jesús para la felicidad. Y esto resume todo lo que hemos visto en esta mañana. En Marcos 8:35 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Fíjate lo que está diciendo aquí el Señor Jesús. Solo aquellos que entregan sus vidas, que viven por algo que vale la pena morir, que viven por mí, dice el Señor, y por las buenas noticias, o sea, por el Evangelio, sabrán lo que significa vivir de verdad. O sea que si no entendemos eso, hermanos, y si no vivimos eso, solamente estaremos existiendo, pero no estaremos en realidad viviendo. Déjame resumirlo. Las personas más felices del mundo son atentas, son consistentes, son cooperativas, son consideradas, son valientes. Es lo que acabamos de ver en este pasaje. O sea, son atentos, dejan de enfocarse en ellos mismos. Son consistentes, ¿verdad? Aprenden a ser dignos de confianza. Son cooperativos, considerados, saben cómo trabajar con otras personas y son valientes. O sea, están dispuestos a arriesgar o a asumir riesgos en fe. Hermanos, la felicidad se puede aprender. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender a cambiar nuestro enfoque hacia los demás. En segundo lugar, tenemos que aprender a convertirnos en personas en quienes la gente confíe. En tercer lugar, tenemos que aprender a trabajar con otros, o sea, trabajar en equipo. Y en cuarto lugar, tenemos que aprender a vivir por las cosas que valga la pena morir. Y si nosotros lo hacemos, hermanos, podremos ser felices, ¿verdad? Podemos ser felices, hermanos. Yo espero, hermanos, que en esta mañana podamos entender esto y no solamente lo escuchemos, sino que lo pongamos en práctica. Póngase de pie, hermanos, en esta mañana. Vamos a orar en esta hora. Ahí donde estás, hermano, ¿por qué no haces esta oración conmigo? Y dile al Señor, Señor, yo quiero ser como estos hombres. Señor, quiero aprender a ser feliz. Dile al Señor, me doy cuenta, Señor, de que la felicidad no es una cuestión de suerte. Es una cuestión de aprendizaje, que puedo elegir ser feliz. Puedo tomar decisiones para ser feliz. Yo puedo desarrollar el carácter que me hará feliz.
Dile al Señor, Señor, ayúdame a dejar de enfocarme en mí. Ayúdame a ser alguien en quien la gente pueda confiar, a ser confiable, responsable, digno de confianza. Ayúdame a hacer lo que digo que hago. Ayúdame a cumplir mis promesas. Y Señor, necesito aprender a llevarme mejor con los demás. Necesito aprender a cooperar y tengo que aprender a ser considerado. Tengo que aprender a ser un miembro del equipo. Aprender a trabajar con personas que son diferentes, Señor, a mí. Y yo quiero ser como Pablo, Señor, quien dijo, no solo hago lo que es mejor para mí, sino que hago lo que es mejor para todos. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y fiel. Gracias, Señor. Gracias, Señor, aleluya. Gracias. Mientras cantamos, hermano, yo quiero invitarlos, si alguien en esta mañana quiere pasar al altar, a lo mejor quieres decirle al Señor, Señor, ayúdame. Si tú eres casado, tal vez tienes que decir, ayúdame, Señor, a vivir en consideración, a ser considerado con mi esposa. Puede decir tal vez, Señor, ayúdame a ser considerado con mis hijos, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre. Gracias, Señor, porque Dios mío, tú has sido bueno y fiel. Dios mío, sabemos, Señor, que Dios mío, vivimos en un mundo donde hay tanta infelicidad, tantos problemas, tantas dificultades. Y hablar, Señor, de este libro de Filipenses, donde es el libro más gozoso, donde habla de alegría, de felicidad, tal vez parecería un poco, Señor, fuera de lugar en este tiempo, porque hay tantas aflicciones, tantas cosas. Pero este libro, Señor, está en tu palabra. Y, Señor, tú quieres, Señor, que nosotros seamos felices. Pablo, Señor, no estaba en una situación muy buena cuando escribió este libro porque estaba en una prisión. Y Dios mío, pero aún así, Señor, los principios que aquí, Señor, Él enseña, Señor, los podemos tal vez, Señor, poner en un lugar más alto porque, Dios mío, Él está diciendo que la felicidad no consiste en las circunstancias, no consiste en que todo salga bien, sino que consiste, Señor, en la actitud que nosotros tengamos. Y en esta mañana, gracias, Señor, porque en este pasaje aprendemos o tenemos que aprender a cómo ser felices y lo podemos hacer, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Una vez más, Señor, que en esta semana, Dios mío, si queremos practicar esto, que podamos enfocarnos en alguien más, no solamente en nosotros, en alguien más. Que podamos, Señor, ser personas confiables, que la gente pueda confiar en nosotros. Ayúdanos, Señor, a aprender a trabajar con otros, Señor. Con todos, Dios mío, los que son tal vez diferentes a nosotros, Señor. Y Dios mío, sobre todas las cosas, ayúdanos, Señor, a orar la oración tal vez más peligrosa que hay, Señor, y decir, Señor, úsame. Úsame, Señor, que yo pueda usar mi vida, Señor, Dios mío, y pueda vivir por cosas por las que valga la pena morir, Señor. Que no viva, Señor, por cosas, Dios mío, que se van a acabar dentro de unos cuantos años, sino que viva, Señor, por lo que va a durar por la eternidad. Bendice a mis hermanos, Señor, aquí, los que están en el altar, los que están en sus asientos. Ayúdanos, Señor, a hacer un compromiso y decir esta semana, Señor, ayúdame, Señor, para que yo pueda, Dios mío, aprender estas cosas, Señor, para la gloria de tu santo nombre, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú, Señor. Dios mío, sabemos que tú eres santo, queremos ser más como tú. Sabemos que la santidad conduce a la felicidad y la felicidad en realidad viene de la santidad. Si nos hacemos más como tú, seremos más felices. Te pido, Señor, una bendición por cada persona, para que todos, Señor, a lo que nos has llamado a hacer, nosotros lo hagamos.
Que cumplamos, Señor, con los propósitos que hemos hecho, con los compromisos que hemos hecho, Padre. Dios mío, que la bendición sea sobre cada uno de nosotros, Padre. Gracias. Gracias. Te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Gracias. Te adoramos, Jesús. Sí, Señor. Aleluya, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya.